Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos todos a esta capacitación. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Gracias. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Bueno, empezamos. Esta capacitación es sobre un proyecto de vinculación sobre el tema violencia digital de género. Bueno, me presento. Mi nombre es Edison Daniel Lozano Argudo, estudiante de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja, perteneciente a la carrera de Derecho, cuarto ciclo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la normativa, sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A continuación vamos a ver un video motivacional. Mira, ¿qué es esto? Un billete, ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? ¿50 euros? ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. ¿No? Y yo creo que vales mucho. Si pudieron apreciar, ver el video, ¿quién me puede decir cuál es, qué nos motiva este video? Que no importa cuántos tropiezos tengamos en la vida, siempre hay algo por el cual luchar, sea nuestra familia, Dios, o indistintamente lo que nos motive. Entonces, siempre vamos a valer eh, mucho para alguien que realmente le importamos. Va a existir Participante ya. Así es como pudimos observar, que así nos pisoteen en la vida, nosotros tenemos que enfocarnos, tener nuestras metas claras, seguir nuestro propósito para alcanzar el objetivo, ¿no es cierto? Los cuerpos normativos que he tomado para esta capacitación son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. Como introducción tenemos los derechos digitales, nos dice que son una extensión de los derechos humanos en la era digital hoy en día, la cual su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando están conectados a Internet.
Por otra parte, los derechos digitales también nos dice que están estrechamente relacionados con la libertad de expresión, la privacidad. Son los derechos que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales, ya sea a través de computadoras, celulares, tablets, cualquier otro dispositivo electrónico. En la República del Ecuador, los derechos digitales nos dice que se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico y en caso de ser vulnerados ciertos derechos se tomarán acciones legales. Como sabemos, la Constitución de la República es la norma suprema donde está establecido las normas fundamentales que amparan los derechos, las libertades y obligaciones de los ciudadanos, así como las del Estado y ciertas instituciones. Hemos tomado como referencia el artículo 17 de la Constitución, el cual menciona que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos que están consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual su finalidad nos dice que es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando están conectadas, en este caso en Internet, mediante las redes sociales. Según este concepto, podemos hablar de derechos digitales como aquellos derechos que se aplican en la era digital, como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a Internet. ¿Qué entendemos por Internet? El Internet, como sabemos, con el pasar del tiempo se ha convertido en uno de los principales medios de información y comunicación en la sociedad moderna, ya que hoy en día más de la mitad de la población utilizan algún dispositivo tecnológico conectado a Internet. Como referencia podemos, en, en el 2020, cuando nos cayó la pandemia, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, cuando llegó acá, cómo se preparaban los estudiantes mediante, mediante el Internet, mediante clases virtuales. Así que es de, es de mucha importancia el Internet hoy en día. También tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Qué nos dice qué es esta ley? Por qué fue creada? El objetivo de esta ley es el garantizar el derecho a la protección de los datos personales. Incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como correspondiente protección. O sea, nuestra información, nuestros datos de cada uno de nosotros. Esta ley es la que protege nuestros datos personales. Los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La presente ley se regirá por los principios de juridicidad. ¿Qué es la juridicidad? Los datos personales deben tratarse con estricto apego al cumplimiento a los principios, a los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, ya sea instructivos internacionales, la presente ley, su reglamento y demás normativas. También tenemos el principio de lealtad, de transparencia, el principio de finalidad, que es que no podrán tratarse datos personales con fines distintos por las cuales fueron recopiladas nuestra información.
La confidencialidad. El tratamiento de datos personales debe de concebirse sobre la base del debido sigilo y en secreto. Es decir, un ejemplo, el registro civil, ¿no es cierto? Ahí llevan toda nuestra información. Las personas que trabajan ahí, ellos no pueden utilizar esa información para, para otros fines distintos a que no sea, en este caso, esta institución. ¿Qué nos dice el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador? Nos dice que el Estado reconocerá a los jóvenes y a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará su educación, la salud, la vivienda, recreación, deporte, tiempo libre. Sobre todo es muy importante la libertad de expresión. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, el derecho a la igualdad y derechos de libertad, nos dice que reconoce y garantizará a las personas el derecho al honor y al buen nombre. Es decir, que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El numeral 19 nos dice que el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos es de carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Es decir, para manipular nuestra información debemos nosotros dar la autorización. Y el numeral 20 que nos habla del derecho a la intimidad personal y familiar. Ese vamos a ver más adelante. ¿Qué se entiende por libertad de expresión? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué entiende, qué se le viene a la mente con libertad de expresión? Muy buenas tardes. Bueno, para mí la libertad de expresión es aquello que yo puedo compartir mis ideas, mis pensamientos, de cómo estoy pensando en aquel momento. Es dirigirme hacia las otras personas y poder transmitir mis conocimientos. Sí, sí, exacto. Exacto, la expresión, la libertad de expresión es el derecho que yo tengo de expresar y compartir con cualquier persona mis ideas, reflexiones y opiniones. Y por ende tiene que ser respetado, ¿cierto? El derecho a expresarme libremente. Esto quiere decir que yo tengo derecho a manifestar y difundir mis opiniones e ideas, así como a buscar, sea recibir o difundir información. Nadie tiene derecho a impedir mi libertad de expresión, discriminándome ya sea por mi nivel de educación, sea por mi color, raza, género, clase social, el idioma que hablo, la religión que profeso, mi ideología política, etc. A continuación vamos a ver las sanciones del Código Orgánico Integral Penal, según el Código Orgánico Integral Penal. El delito a la explotación. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 103 y 104, hace referencia a la pornografía. Nos dice que la persona que fotografíe, filme, graba, produzca, transmita o edite materiales visuales sin el consentimiento de nosotros, dice que esta persona será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años.
Asimismo, el artículo 104 nos habla de la comercialización de esta información. Nos dice la persona que publique, ya sea compre o posea este tipo de información, será sancionada con una pena de privativa de libertad de 10 a 13 años. Como podemos aquí apreciar en esta imagen a una chica como que le están violando la intimidad de ella, le están mostrando algún video, alguna imagen de ella y se están burlando, ¿no es cierto? Ya, estas personas están cayendo en delito, están yéndose en contra al derecho a la intimidad personal y familiar de, en este caso, de esta persona. El artículo 178 del COIP, violación a la intimidad, nos dice que la persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal acceda o intercepte, ya sea retenga o grave, datos personales, esta persona será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este artículo es muy importante, ya que para nosotros no caer en delito y asimismo que no se violenten nuestros derechos, en este caso el derecho a la intimidad. Según el COIP, la revelación de secreto también es un delito penado por el artículo 179. Nos dice que la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, ya sea por empleo, su profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a la otra persona, esta persona será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. El delito contra el derecho al honor y buen nombre. El artículo 182 hace referencia a la calumnia. ¿Qué es la calumnia? La calumnia consiste en acusar falsamente a una persona, ya sea por un delito, sabiendo que en realidad el delito no existe o esta persona es inocente. Como podemos apreciar en la imagen, le están calumniando a en este caso es un trabajador. Ya nos dice que la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Como conclusión, debemos tener cuidado con lo que compartimos en redes sociales, ya que mediante estas redes sociales está expuesta nuestra información, datos, fotos. Por eso debemos tener mucho cuidado y ser cauteloso en compartir cierta información, ya que podemos ser estafados, personas que se roben nuestra información, incluso hoy en día se ve bastante lo que es la extorsión, podemos ser extorsionados. Haciendo un análisis de los marcos normativos que existen en el Ecuador, tomando como referencia los derechos digitales, podemos evidenciar que el objetivo de su existencia, ¿cuál es? Es el garantizar la protección de los derechos digitales de las personas. Sin embargo, las leyes no son eternas ni inmutables. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes siempre van a estar en constante cambio, ya sea por situaciones que pasan en la sociedad, ¿no es cierto? Los problemas que surgen, las leyes van cambiando, van saliendo, van modificando o van saliendo nuevos reglamentos.
También es importante en nuestro marco legal que el desconocimiento de la ley no exime de culpa al infractor. ¿Qué quiere decir? Que, que nosotros al no conocer la ley, igual estamos cayendo en delito porque es un deber de nosotros conocer la Constitución, el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal y así diferentes leyes. Por ello la importancia de revisarlo. Así estaríamos evitando conflictos, ya sea citaciones, sanciones, en sí cayendo en delito, y así evitar caer en procesos judiciales. Burla. Invadimos la intimidad de otras personas. Imagínate, y si esto fuera algo grave, la otra persona tranquilamente nos podría acusar. Claro. Por ti, excelente capacitación. Muchas gracias por la información, Bodi. Sí, y como recomendación sería que debemos cuidar, ¿no es cierto?, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ver en qué red ellos andan, como ellos utilizan bastante, ¿no es cierto?, las redes sociales como el Facebook, Instagram, debemos tener cuidado y revisarles en qué andan, con quién andan hablando, ¿no es cierto? Tener cuidado, ya que mediante esto pueden haber extorsión. Por favor, si me pueden ayudar llenando la encuesta, les dejé un link. Bueno, hasta aquí esta capacitación. Espero que haya sido de su agrado y más que todo nos sirve para conocer un poquito más de las normativas y los delitos que nosotros podemos estar cometiendo o pueden estar violentando nuestros derechos, ¿no es cierto? Y eso es todo. Que tengan una buena tarde y que Dios les bendiga. Buenas tardes, gracias, Bodi. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias por la información. Gracias.